Uno, cuando uno hace un curso de circuitos eléctricos uno o circuitos eléctricos 2, en fin, ahí ve que hay componentes, hay elementos resistivos, ¿no es cierto? O hay elementos capacitivos, o hay elementos inductivos, o una combinación de ellos, no sé, ¿no? Ya está. Supongamos, estoy suponiendo. Entonces, en un curso de, en todos los cursos, en todo lo que hemos nosotros estudiado hasta el momento, eso cae dentro del aspecto de la teoría de circuitos concentrados. ¿Por qué se dice circuitos concentrados? Porque este cable para nosotros es ideal. Este cable que une es ideal, es ideal. Y todo el fenómeno, y todo el fenómeno resistivo se desarrolla en la resistencia. Todo el fenómeno inductivo se desarrolla en el inductor y todo el fenómeno capacitivo se desarrolla en el capacitor. Y los cables son ideales, son conductores perfectos. Eso es lo que se conoce como la teoría de circuitos concentrados, ¿no? Concentrados. Eso es lo que se desarrolla en análisis de circuitos eléctricos 1, análisis de circuitos eléctricos 2, porque los cables simplemente son ideales, simplemente sirven para completar el circuito. Todo el fenómeno resistivo, capacitivo e inductivo se desarrolla en su respectivo componente. Eso no ocurre en esta teoría que vamos a hacer, que es líneas de transmisión. Eso no ocurre. En lo que es la teoría de líneas de transmisión, no ocurre eso. En la teoría de línea de transmisión, por decir así, dos cables. Un ejemplo muy típico es el cable mellizo, ¿no es cierto?, que se usa para los circuitos eléctricos. Ese mismo cable mellizo para los circuitos eléctricos, para las instalaciones eléctricas que se pueden usar en el domicilio o en cualquier lugar, ese cable mellizo es una línea de transmisión. O si no es el cable mellizo, también hay otro tipo de cable. Un cable, a ver, lo voy a dibujar, que se denomina coaxial, que es un cable exterior y hay otro cable interior. Uno alrededor de otro, y esta es una línea de transmisión. Esta también es una línea de transmisión, solamente que esta línea de transmisión se llama línea de transmisión paralela o bifilar. Paralela porque los conductores están paralelos, o bifilar porque son dos hilos. Y esta línea de transmisión se llama coaxial porque uno es concéntrico con respecto al otro. Son las dos grandes líneas de transmisión que se usan. Este cable seguramente lo hemos usado bastante para los audífonos, para conectar un parlante, en fin, eso, ¿no? Entonces, esa es la línea de transmisión. Y ahí no hay pues componentes resistivos, nada. Simplemente son dos conductores, nada más. Pero ese tipo de conductor, ¿no?, ya sea paralelo o bifilar como es el de arriba, ese tipo se desarrolla a través de una teoría denominada teoría de circuitos distribuidos. Distribuidos. Una cosita más. Antes, ahora estamos en la época en que se usa casi para todo la fibra óptica, ¿no? Todas las telecomunicaciones se están enviando casi a través de la fibra óptica, todo es fibra óptica. Y estamos en un proceso en el Perú de tendido de líneas de fibra óptica en todos los lugares, en todos los sitios, para tener un sistema, vamos a decir así, de banda ancha para transmitir fundamentalmente para el Internet, que el Internet ya se ha convertido en un servicio más en este mundo moderno, ¿no? Hace muchos años, antes de que hubiera la fibra óptica, todas las transmisiones eran por líneas de transmisión.
Más de alguno dice, bueno, ahora todo será fibra óptica y poco se utilizarán los cables. Sí, eso va a suceder. Las líneas de transmisión se van a seguir utilizando, no van a desaparecer. Ya no será como antes, que todo era líneas de transmisión. Las comunicaciones entre una ciudad y otra eran a través de líneas de transmisión. Luego vino una técnica, era a través de microondas, que desplazó a la línea de transmisión entre ciudades, ¿no? Entre una ciudad A, entre una ciudad A y una ciudad B, antes, antiguamente, en los primeros inicios de 1900, se llevaban cables por los postes para que ahí se transmita la información, así como las líneas telefónicas clásicas, se llevaban cables. Luego se creó la tecnología de transmisión por microondas, ya no cables, ya no esto, sino en antenas, ¿no es cierto? En antenas y con transmisión radial se unían y ya no usaban ya los cables. Ahora de nuevo estamos volviendo a los cables, pero ahora de fibra óptica, porque la fibra óptica permite llevar grandes cantidades de información, ¿ya? Para que sepa. Entonces, la línea de transmisión están perdiendo un poco vigencia, pero nunca se van a dejar de usar, porque las fibras ópticas transmiten gran información, pero de poca potencia. ¿Y dónde se van a usar las líneas de transmisión? Siempre se van a usar cuando se una un transmisor con su antena. Ahí siempre tiene que usarse línea de transmisión, porque la fibra óptica no puede usarse entre el transmisor y la antena. No puede usarse, porque la fibra óptica no lleva potencia. La línea de transmisión sí puede llevar potencia. Entonces, siempre va a haber campo de aplicación para la línea de transmisión. Ha perdido vigencia un poco con respecto a la línea de transmisión, ¿no? Porque ahora todo entre ciudades se tiende cables de fibras de ópticas, ¿no? Varias fibras, 48, 64, en fin, muchas fibras, y por las fibras se envía bastante información. Toda la telefonía 4G, 5G ya no es por microondas, sino por fibra. Si no, no tendría esa alta velocidad y esa alta capacidad de transmisión de datos. Pero las líneas de transmisión siempre se seguirán usándose. ¿En dónde? En lugares donde hay que llevar alta potencia de energía electromagnética. Eso se traduce en siempre unir transmisores con antenas, receptores con antenas, pero más en transmisores con antenas, porque ahí hay alta potencia. Siempre se van a usar las líneas de transmisión. Entonces, vamos a crear una nueva teoría. Hacer de cuenta que lo que hemos aprendido hasta el momento es como que si no nos sirviera para esto. Sí, hay una técnica cómo pasar de las ondas a línea de transmisión, pero es muy engorrosa, ¿ya? Yo prefiero indicar mejor que es una nueva teoría. Cuando uno habla de la luz y uno puede explicar la luz como un fenómeno electromagnético, tal como lo hemos hecho en los dos primeros capítulos, o puede también analizar la luz como un fenómeno corpuscular, como una masa. Hay dos formas de analizar la luz. En algunas situaciones es conveniente utilizar la luz como si fuera ondas electromagnéticas y en otras aplicaciones que no se puede utilizar eso, se utiliza la luz como si fuera corpúsculos también. O sea, ese se dice la dualidad de la luz, que se puede explicar a través de dos teorías, por decir así. Algo similar también, ¿no? Podemos usar la teoría de ondas para llegar a las líneas, pero mejor es rápido, sin necesidad, o sea, sí se puede pasar. Nunca lo he hecho yo, ¿no? Ni cuando me han enseñado este curso, del curso de propagación, pasar y llegar a fórmulas al curso de líneas de transmisión. Nunca lo he hecho, ni me han enseñado tampoco. Entonces, acá se crea una nueva teoría.
pero sí es posible de aquí pasar para allá, sí es posible. Hay algunos libros que dicen sí, y es engorroso pasar las fórmulas, asumir ciertos casos, en fin, mejor crear una nueva teoría, que al fin y al cabo es la que mejor explica el funcionamiento de las líneas de transmisión. Ya, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a crear una nueva teoría, ¿no? Y eso se llama la teoría de líneas de transmisión. ¿Cuándo aplicar? ¿No? ¿Por qué? Porque si las líneas de transmisión son bien largas, de kilómetros, recuerdan que antes yo les decía, entre ciudades, una ciudad A y una ciudad B, que estaban separados por 50 kilómetros, habían postes y por los postes, ¿no? Se llevaban cables. Y con cables de 50, 60 kilómetros, tal como se llevan las líneas de transmisión de energía eléctrica, así igualito, ¿no? Entonces por ahí se enviaban las comunicaciones a través de cables. Muy bien, esas distancias eran 10, 20, 30, 50, 200 kilómetros, ¿no? Grandes distancias. Entonces, eh, cuando se trata de grandes distancias, hay un retardo. O sea, si se envía una señal, esa no llega al instante aquí. Tiene un pequeño de retardo, aunque sea de segundos o milisegundos, pero es un retardo. Entonces, el tiempo, el tiempo de retardo entre el lado de envío, o sea, cuando se envía, y el lado de recepción de una línea de transmisión, es importantísimo cuando una línea es demasiado grande, o sea, mucha distancia. O puede ser que no sea mucha distancia, pero la frecuencia con la cual trabajamos, ¿no? La frecuencia con la cual se trabaja es muy alta, es muy alta. Cuando se trabaja con frecuencias muy altas, ¿qué significa? Hemos aprendido esta expresión, C es igual a F por lambda, ¿no es cierto? La relación de Einstein, C es igual a F por lambda. ¿Qué dice eso? C es la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8. F es la frecuencia con que se trabaja en la información. Y lambda es la longitud de onda asociada con esta frecuencia. Muy bien. Si la frecuencia es bien grande, es porque la longitud de onda es pequeña. O sea, frecuencias muy grandes se trabajan con longitudes de ondas muy pequeñitas. Frecuencias muy bajas tienen longitudes de ondas muy grandes. Por ejemplo, 60 hercios tiene longitudes de ondas de kilómetros, ¿no? De kilómetros, 60 hercios. Pero trabajar con megahercios o gigahercios, tal como es las frecuencias más arriba de la telefonía celular y otros servicios que ya se están ahí implementando, hace que la longitud de onda sea muy pequeña. Entonces, puede ser que no sea mucha la distancia de la línea de transmisión, pero como se trabaja con altas frecuencias, entonces es como que si fuera la pequeña distancia de 1 kilómetro, de 2 kilómetros, para esa frecuencia muy alta, es como si fuera el mismo caso, distancia de 100 kilómetros o 500 kilómetros para frecuencias bajas. O sea, está contenida esa longitud de onda de la señal está contenida miles de veces en toda la transmisión, en toda la línea de transmisión. Para frecuencias muy elevadas y poquitas distancias también se cumple. Como son frecuencias muy elevadas, su longitud de onda es muy pequeñito, a veces en milímetros nada más, y en pequeños trozos de 10 metros y 20 metros, esta longitud de onda está contenida muchas veces. Entonces, en esos casos hay un retardo, hay un retardo. O sea, lo que se transmite aquí no llega al instante acá, hay un retardo. Y ese retardo es el que causa unos inconvenientes, ¿no? El tiempo de retardo es muy apreciable. Entonces, para eso vamos a construir toda esta teoría. Esta teoría de líneas de transmisión, esta teoría de líneas de transmisión, ¿cuándo debe ser usada? Debe ser usada cuando la longitud de la línea de transmisión es mayor o igual a lambda cuartos.
lambda cuartos, ¿no? Entonces, yo debo saber qué frecuencia de señales, con qué frecuencia de señales estoy trabajando. Si sé que estoy trabajando con una frecuencia, por ejemplo, 300 megahercios o 500 megahercios o 800 megahercios o 2000 megahercios, que es lo mismo a 2 gigahercios, ¿no? Entonces, eso me dice cuál es la longitud de onda. Supongamos que me sale una longitud de onda vamos a decir, de 1 metro. Ya está. Y la longitud de mi cable que yo voy a utilizar es 20 metros. Entonces, 20 es mayor que 1 metro, por lo tanto, ahí uso ya la teoría. Pero si me sale la longitud de onda igual a 1 metro, y yo uso prácticamente 50 centímetros en 50 centímetros de línea de transmisión, o sea, un trocito pequeño de cable, entonces ahí no se cumple que es mucho mayor, por lo tanto ahí puedo, a pesar que se puede usar, pero mejor supongo que la línea de transmisión es ideal. ¿Por qué? Porque ya no habría retardo. Como es tan pequeño el trozo de cablecito, es como quien dice, hay un retardo, siempre hay un retardo, pero es tan pequeñito el retardo que mejor vale decir que ya llegó al instante. Pero cuando la línea es muy larga, ¿no es cierto? Cuando es muy larga, entonces toma su tiempo de aquí llegar hasta acá. Y ese tiempo es el que hay que tomar ahí en cuenta, es el retardo, ¿no? Entonces, para eso sirve esta condición, aplicar la teoría de líneas de transmisión cuando debe ser mayor o igual a lambda cuartos, ¿no? Este es un concepto que no se demuestra que debe ser así, sino que la ingeniería lo ha adoptado, ¿no? La experiencia misma ha demostrado que da muy buenos resultados si es mayor que lambda cuartos. Y si es menor, entonces se puede asumir como que si fueran líneas ideales, ¿no? O sea, que no tienen imperfecciones. ¿Ya? Aquí estamos diciendo, ¿no? ¿Cuáles son los usos de una línea de transmisión? El uso principal de toda línea de transmisión es transmitir energía electromagnética entre dos puntos separados, mayor a lambda cuartos de la señal. Es transmitir ahí energía y de grandes potencias, porque si es potencias pequeñas, eso lo hace la fibra óptica. Jamás yo puedo unir un transmisor a una antena mediante fibra óptica, es imposible. No sirve para eso la fibra óptica, no lleva mucha potencia, salvo que se invente otras tecnologías dentro de muchos años, que es posible, todo puede cambiar, nada es constante. Entonces, vamos a construir nuestra línea de transmisión, ¿ya? A ver, aquí, vamos a construir nuestra línea de transmisión. A ver, acá, un cable paralelo, un cable paralelo, o un cable coaxial, si no es el paralelo, si no es el coaxial, un cable paralelo o un cable coaxial se puede representar mediante este de acá. Lo puedo representar que está conformado por un efecto resistivo, un efecto inductivo, un efecto capacitivo y un efecto conductivo, ¿ya? Lo podemos representar. Vamos a construir nuestra nueva teoría. Olvídese de lo que conoce. Vamos a construir. Lo puedo representar, ¿ya? Entonces vamos a hablar sobre un trozo, un delta de X, ¿no? Con la imaginación eso puede ser pequeñito, ¿no? Un trozo de distancia. En este trozo de distancia van a haber estos 4 parámetros. El parámetro resistencia, el parámetro inductancia, el parámetro capacitancia y el parámetro conductancia. Van a ver los 4 parámetros. Y de eso vamos a explicar. Por eso decimos representación de una línea de transmisión.
¿no? Así se representa. Pero vamos a hablar qué significan los 4 parámetros. ¿Ya? Vamos a hablar qué significan los 4 parámetros. Voy a subir y vamos a hablar de las constantes distribuidas de una línea de transmisión. Constantes distribuidas de una línea de transmisión. No son concentrados. Los circuitos que hemos hablado al inicio, circuitos eléctricos 1, son teoría de circuitos concentrados, porque todo se concentra en el elemento resistivo, inductivo, capacitivo. Y los conductores son ideales. Aquí no, los conductores no son ideales, son reales. ¿De qué está conformado un conductor? Generalmente está conformado por un metal, ¿no es cierto? Y está separado del otro conductor, ¿no es cierto?, que es el retorno para que se forme el circuito, está separado por un aislante, en el caso de la línea bifilar, o en el caso de la línea coaxial también está separado el exterior del centro, está separado por un material. Entonces, es fácil entender que los conductores no son ideales. Los conductores están compuestos por elementos metálicos, cobre o aluminio o lo que sea, y esos conductores, ningún metal tiene resistencia cero. Todos tienen resistencia muy pequeñita, pero tienen resistencia. Si las distancias son de 1 metro, 2 metros, bueno, esa resistencia se puede despreciar. Pero si la distancia es de 20, 30 kilómetros, aunque tenga muy pequeñito esa línea de transmisión, entonces ya hay resistencias. En toda la distancia ya se puede considerar como una resistencia de un valor ya no despreciable. Entonces, vamos a hablar primero sobre, no me quiere, ah, a ver, vamos a abrirlo de nuevo. No quiere abrir. ¿Qué está pasando? A veces medio que se planta. Ya está, ya volvió. ¿Qué será? Bueno, vamos a hablar primero de lo que es la resistencia distribuida. ¿Y por qué no comienza por la inducción? Puedo comenzar, pero primero por esto. Nosotros en esta teoría de líneas de transmisión vamos a hablar de la resistencia distribuida, que la vamos a designar con la letra R. Y la unidad de la resistencia distribuida no va a ser ohmios nada más, sino ohmios por cuánto de longitud. Ohmios por cuánto de ohmios por cada longitud. A ver, ¿cómo entender que vamos a tener este componente? Bueno, primero, que los conductores no son ideales. Tienen pequeñísima resistencia, pero tienen resistencia, lo cual a lo largo de grandes distancias ya me representa una resistencia total. Entonces, es lógico pensar que todo conductor tiene pequeño valor de resistencia, pero por cada unidad de longitud. Vamos a decir así. A ver, supongamos que yo tengo 100 metros. Ya está. En 100 metros, yo tengo 100 metros, ¿no es cierto? 100 metros de algo, ya está, 100 metros, grande. Yo mido envío una señal, ¿no? O puedo medir la resistencia con un ohmímetro en 100 metros. Le pongo acá el ohmímetro, ¿no? Ya está, y mido, acá le hago ahí un corto, y va a marcar algo de resistencia. Supongamos que me marque 2 ohmios, supongamos, en 100 metros, 2 ohmios. Entonces yo simplemente divido 2 ohmios entre 100 y eso me daría, ¿no es cierto?, 2 ohmios entre 100 y eso me daría ¿cuánto de resistencia? Me daría 0,02 ohmios por cada metro. O sea, en cada metro tengo 0,02. Y de esa manera sé cuánto puede medir, sé cuánto es este parámetro de resistencia distribuida.
Entonces, el hecho mismo de tener y usar en la implementación de la línea de transmisión conductores no ideales. ¿Cuándo sería un conductor ideal? Cuando tenga resistencia cero. No hay ningún metal que es ideal. Hasta el oro, que es el mejor conductor, tiene resistencia, pequeñita, pero tiene. Entonces, ese es el concepto de resistencia distribuida, ¿no? ¿Qué representa la resistencia distribuida? La resistencia natural de los conductores que forman la línea de transmisión. Muy bien, vamos a hablar sobre la inductancia distribuida. Ya está. Normalmente, normalmente cuando uno tiene los cables para un circuito eléctrico, como el cable mellizo, todos han visto que son cables, varios hilitos, ¿no es cierto? Varios hilitos retorcidos, ¿no? Varios hilos retorcidos, ¿no? Que están tan retorciditos así, ¿no? Entonces, ese retorcimiento da una idea, ese retorcimiento da una idea de inductancia. El hecho que están retorcidos los conductores del cable eléctrico, eso me da una idea que tiene algo de inductancia. Y con grandes distancias habrá pues una inductancia distribuida. Entonces, ¿qué es la inductancia distribuida? Es el efecto inductivo que generalmente hay en los conductores. Ah, profesor, yo sí he visto el cable mellizo, los conductores están entorchados, o sea, ¿no? Siguiendo una especie de una envoltura, ¿no? Como son los cables IUTP, los que han visto los cables para datos. Entonces, están retorcidos, ¿no? No son paralelos. Entonces, eso me da una idea de una inductancia. Ahí no hay problema. Pero alguno dice, pero profesor, ¿y cuando los cables no están retorcidos? E incluso yo veo que el cable sólido, un cable sólido, un cable sólido, con otro cable sólido, ahí no hay retorcimiento entre los conductores. Ahí no habrá inductancia. Bueno, ¿no? El sentido común dice que no debe haber inductancia, ¿no es cierto? Pero la teoría de ondas electromagnéticas me demuestra que aún en conductores sólidos hay un efecto inductivo. Eso lo demuestra la teoría de ondas electromagnéticas. Entonces, en cables retorcidos de muchos hilos o en cables sólidos, aunque en este último no lo parezca, siempre va a haber un fenómeno de inductancia distribuida. Tantos henrios por metro. ¿Ya? Entonces, el fenómeno inductivo y el fenómeno resistivo se deben a los conductores. ¿A qué se debe el fenómeno capacidad distribuida, designada por C? El inductivo era designado por L, o sea, henrios por metro. C es faradios por metro. O sea, todos son los parámetros por longitud, por eso son distribuidos. ¿A qué se debe ese fenómeno? Cuando nosotros tenemos un capacitor, decimos que acá hay cargas positivas, ¿no? Y acá hay cargas negativas, ¿no es cierto? Algo similar sucede con dos líneas que están ahí en paralelo. Arriba es como en un instante en que circula la corriente, acá como si fueran cargas positivas y acá cargas negativas. Todos sabemos que la capacidad es directamente proporcional a el área, ¿no es cierto? Es a una constante dieléctrica y sobre la distancia. Si la distancia es bien grande, si están bien separados, prácticamente no hay capacidad. Si la distancia es muy pequeñita, o sea, están muy cerquita, ya, ya se nota una capacidad, ¿no es cierto? Entonces, dos conductores por los cuales se está pasando la corriente, por aquí pasa la corriente y luego llega al final y luego regresa, en ese instante es como si tuviera cargas positivas arriba y cargas negativas abajo. Entonces, también hay un efecto capacitivo en los dos conductores, así sean paralelos o así sean concéntricos. Acá sería, por decir así, el positivo en el interior y acá sería el negativo también, ¿no? Entonces, hay un efecto capacitivo. Entonces,
¿A qué se debe el efecto capacitivo de toda línea de transmisión? ¿A qué se debe el efecto capacitivo de toda línea de transmisión? A la separación entre los conductores. La separación entre los conductores da origen al efecto capacitivo. Muy bien. Ahora vamos a ver el efecto de conductancia distribuida. Esto que, esto que no hay en los circuitos concentrados. Entre dos conductores, ¿no es cierto? Hay algo que los separa. Las primeras líneas de transmisión, lo que los separaba era el aire, pero tenían que estar muy separados, ¿no? Entonces, para evitar que estén muy separados, se le pone un material distinto del aire y ese es el aislante, ¿no? Acá se pone un material. Ustedes han visto que los cables mellizos están separados, ¿no es cierto?, por un aislante. Entonces, ahí se pone un material. Este material que es el aislante nunca es perfecto. Nunca hay un aislante perfecto. No hay ningún aislante perfecto. Todos conducen la corriente eléctrica. Los aislantes, prácticamente la conducción de corriente es tan pequeñito que el ser humano no nota el efecto eléctrico, pero es pequeñito, ¿no? Pero no hay uno perfecto. Un aislante perfecto es aquel que no conduce nada, nada. O sea, cero. No es cierto, todos conducen. Entonces, como esto conduce muy poquito, entonces durante el camino de la corriente, cuando está yendo al final para que retorne, hay fugas de corriente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque este no es perfecto. Entonces, esas fugas representan una pérdida y esas fugas las vamos a representar como la conductancia, ¿no? La conductancia. La conductancia G. G. G va a ser la representación de las fugas que hay entre el aislante entre los dos conductores. Por eso decimos así, como el aislamiento entre los conductores de una línea de transmisión no es perfecto, hay pequeñas fugas de corriente y eso representa la conductancia. Y la conductancia la vamos a designar de la siguiente manera. Voy a bajar un poquito más. La conductancia la vamos a designar de la siguiente manera. La vamos a designar conductancia, conductancia. ¿Cómo era en circuitos eléctricos? ¿No? Nosotros en circuitos eléctricos decíamos la resistencia es tantos y por definición, ¿cómo es la conductancia? La conductancia nosotros vamos a hacer la inversa de la resistencia en circuitos eléctricos. En circuitos eléctricos 1, 2, la conductancia es la inversa de la resistencia. ¿Por qué? ¿Qué significa resistencia eléctrica? El grado de oposición al paso de la corriente eléctrica. ¿Qué significa conductancia? Ya no es oposición. El grado de facilidad de la corriente eléctrica, por eso es la inversa. Mientras más resistencia tiene, menos, mientras más resistencia tiene, la conductancia es muy pequeña. O sea, si esto es bien grande, si esto va creciendo, la conductancia es muy pequeña, o sea, conduce poco, porque mucho efecto resistivo. Si al contrario, este es bien pequeñito, es grande la conductancia. Entonces, en los conductores tiene gran valor de conductancia, ¿no es cierto? Pero eso es cuando es circuitos eléctricos. Pero aquí no. En circuitos eléctricos, por definición, se dice conductancia es la inversa de la resistencia. Es decir, circuitos eléctricos 1 y 2. Pero acá en líneas de transmisión no. En líneas de transmisión no es así. En línea de transmisión el fenómeno conductivo no se cumple, que es la inversa de la resistencia. No cumple eso. ¿Por qué no cumple? ¿Por qué no cumple? No cumple porque son fenómenos distintos, mientras que la resistencia es la resistencia del conductor, o mejor dicho, es las imperfecciones del conductor, porque no es ideal,
La conductancia es imperfecciones del aislante. Son dos cosas distintas. Este se refiere al aislante y este se refiere al conductor. Como son dos cosas distintas, por eso no se cumple lo que se cumple en circuitos eléctricos, que la conductancia es la inversa de la resistencia. Aquí en línea de transmisión, por ser fenómenos distintos, que uno está referido al conductor y otro está referido ya al aislante, por lo tanto no puede ser que la conductancia es la inversa de la resistencia. ¿De acuerdo? Muy bien. No sé si habrá alguna pregunta hasta el momento. Nunca tenemos los 76, 69 hay. Como yo represento dos personas, hay 67 exacto. Somos 76, nunca están todos. ¿Qué será? Bueno, hay gente que seguramente ya se aburrirá porque ya lo domina. Quiero suponer aquellos que han repetido, ¿no? Bueno, seguramente por un punto que se los han jalado, ¿qué será? Ya pues les debe ser ahí aburrido. Bueno, continuamos, si no hay alguna pregunta. Vamos a hablar sobre la representación de una línea de transmisión. Entonces, de aquí en adelante, cualquier línea de transmisión, nosotros lo vamos a representar de esta manera. Primero vamos a tener como un trozo de longitud. Puede ser un centímetro, un milímetro, no sé. Y en ese trocito pequeño de longitud, yo digo que represento los tres fenómenos. ¿Cuáles son las unidades de la resistencia? De la resistencia distribuida. ¿Sus unidades cuáles son? Ohmios por metro. ¿Cuáles son las unidades de la capacidad distribuida? Faradios por metro. ¿Cuáles son las unidades de la inductancia distribuida? Las unidades de la inductancia distribuida son henrios por metro, porque la unidad de inductancia es el henrio. ¿Cuál es la unidad de conductancia distribuida? G. Sería, sería la inversa del ohmio, o sea, sería el mos por metro, la inversa del ohmio. ¿Qué es el mos? El mos es la inversa del ohmio. 1 sobre ohmio, la inversa del ohmio sería el mos. Pero últimamente ni el mos ni el ohmio se utiliza el Siemens, que en buen castellano sería el siemensio. Por eso las unidades de la conductancia sería el siemensio por metro, que ya lo ha reemplazado ahí al mos. Entonces son conocidos, resistencia, faradios, henrios y mos o siemensio por cada longitud. Entonces, en un trocito de longitud, ¿cómo está concentrado en este trozo? Si esto es ohmios por longitud y lo multiplico por longitud delta de x, lo multiplico por otra longitud, entonces ya me queda, se van estos y ya me queda en este trocito un elemento resistivo puro, concentrado. Y estos de acá, para este trocito voy a suponer que son conductores ideales. Y solamente todo el efecto resistivo puro está concentrado en este trozo nada más. Todo está concentrado en este de acá. Ahora, yo solamente estoy representando arriba y el conductor de abajo, ¿por qué no tiene? Alguien podría decir. Lo que pasa es que el efecto de los dos conductores lo represento por uno solo. O sea, esto viene a ser el efecto resistivo en los dos conductores. Lo puedo poner abajo o lo puedo poner arriba, no interesa. ¿No? Bueno, yo lo he puesto arriba, pero esto refleja el efecto de los dos, no de uno, de los dos. También el efecto inductivo está en serie. ¿No?
porque es el retorcimiento de los conductores, aún siendo sólido, y representa el efecto de los dos conductores, del que está acá y el que está acá. Entonces, eso lo pongo ahí. Y ahí me dice L, que tiene unidades de henrios por metro y multiplicado por metro, entonces me da los henrios totales en este trozo. Me da la resistencia total en ese trozo. Aquí me da la conductancia, o sea, los siemencios totales en este trozo. Y lo represento como si fuera un elemento resistivo, ¿ya? Así lo represento la conductancia. Y el efecto capacitivo, en este trozo, ¿cuánto de capacidad hay? ¿No? Porque esto es capacidad por metro y por metro se van los metros y me queda capacidad total. Entonces, en este trocito muy pequeñito, lo que la imaginación me pueda permitir desde 1 milímetro o menos de 1 milímetro hasta, hasta, hasta centímetros, si es que podemos, no sé. Entonces ahí yo puedo representar en ese trocito como que estuviera conformado por los 4 parámetros distribuidos. ¿De acuerdo? Esa es la forma como vamos a representar una línea de transmisión. ¿Alguna pregunta? Muy bien, son las 15 horas, un minuto, vamos a culminar. Como he dicho, voy a aprovechar un poco para seguir calificando. Vamos a culminar diciendo lo siguiente, ¿ya? Vamos a hablar sobre la notación y las unidades, ¿no? Nosotros de aquí en adelante vamos a representar. Otra vez se me ha parado. No quiere obedecerme, no quiere obedecer, no quiere obedecer, no quiere obedecer. ¿Qué será? Ya está, ya obedeció. Bueno, muy bien. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. La línea de transmisión está conformada por dos conductores, que generalmente uno es el de ida y el otro pasa por la carga, por donde debe pasar, y retorna, ¿no es cierto? No puede ser un solo conductor, tiene que ser uno que lleve y otro que retorne. Así cierra circuito. Entonces, esto va a representar la línea de transmisión. Ya está. A la línea de transmisión se le va a poner un generador, una fuente. Y toda fuente sabemos que siempre tiene su resistencia interna. Por eso le pongo voltaje de generador, P sub G, y resistencia o impedancia Z de generador, sub G. ¿Y dónde comienza la línea de transmisión? La línea de transmisión justo comienza, la línea de transmisión justo comienza acá, acá, justo comienza ahí. Ahí comienza. ¿Qué distancias? 2 kilómetros, un kilómetro, no sé, 200 metros, 500 metros, no sé. Y ahí termina, ahí termina. Y acá se le pone lo que va a consumir esa energía, Z sub R, ¿no? Sub R porque es recepción, lado de recepción, sub R de recepción. R terminal de recepción, R terminal de recepción. Y el lado inicial le vamos a poner sub S, que es terminal de envío. Vamos a utilizar esa simbología. Bueno, R yo le entiendo, profesor. Esta es recepción, pues sí, claro. R de recepción en castellano. Pero en castellano envío es E. ¿Por qué no me pone B sub E? Está en su forma inglesa. Receiver y send, por si acaso. Profesor, le encanta hablar ahí en inglés. No. Mucha de la información está con esos símbolos
basados del inglés, pero todo estamos hablando ahí en castellano. O sea, no es que me guste ahí el inglés, sino que es la información que tenemos disponible, ¿ya? Entonces, el lado de envío siempre lo vamos a designar con el subíndice S y el lado final con el subíndice R, ¿ya? Muy bien. Entonces, ahí lo tenemos, de envío y de recepción. Y luego vamos a tener que en cada punto, en este punto de la línea de transmisión, ¿no? Ahí habrá una corriente y, ¿no? Que va de izquierda para derecha, llega, retorna y retorna de derecha para izquierda. Habrá una corriente I, ¿no? Tal como estamos poniendo ahí acá. Y entre la línea de arriba y la línea de abajo habrá pues un voltaje más y menos que será el voltaje. Entonces, en cada punto de la línea de transmisión habrá corrientes y voltajes instantáneos, ¿no es cierto? Corrientes y voltajes instantáneos. Nosotros vamos a designar a toda la longitud de la línea de transmisión, lo vamos a designar con la letra L. A toda la longitud de la línea de transmisión lo vamos a designar con la letra L. Y las distancias que va desde el lado de envío hacia el lado de recepción lo vamos a designar como X. Y las distancias que va al revés, que va del lado de recepción hacia el lado de envío, lo vamos a designar como D. ¿Ya? Esa va a ser nuestra convención. Y eso está resumido aquí, ¿no? Eso está resumido aquí. ¿Cuál va a ser nuestra convención? Nuestra convención va a ser el voltaje será positivo, o sea, arriba será más el conductor superior con respecto al inferior. Y la corriente será positivo si fluye de arriba así, ¿no? Si fluye hacia el lado derecho y luego retorna del derecho hacia el izquierdo. O sea, será así. Si la corriente hubiera sido así, se va a considerar como corriente negativa. ¿Ya? Esa va a ser nuestra convención. Y culminamos diciendo lo siguiente. Toda línea, toda línea de transmisión, toda línea de transmisión se describe por intermedio de dos ecuaciones diferenciales. El comportamiento de toda línea de transmisión, estamos creando nuestra teoría, su comportamiento que vamos a analizarlo, está descrito por dos ecuaciones diferenciales. ¿Cuáles son las dos ecuaciones diferenciales? Estas dos. Esta de acá y esta de acá. Las dos describen el comportamiento de la línea de transmisión. Las dos. ¡Oh, qué maravilla! ¿Quién se habrá soñado, quién se habrá acostado y al día siguiente se levantó con estas fórmulas? Nadie. Estas fórmulas, nadie le ha pasado eso. A lo mejor en sueño nuestro tatito, nuestro Dios, le ha dicho, esto se cumple. ¿Ah? Le ha pasado el dato, tampoco. ¿Y cómo es que salen estas dos ecuaciones diferenciales? Ya veremos cómo salen. Por el momento, toda línea de transmisión, el comportamiento que tenga esa línea de transmisión es descrito por estas dos ecuaciones diferenciales. ¿Cómo han salido? No se preocupe. Pero estas dos describen. ¿Cómo lo puedo leer? Es menos la variación, no, menos el gradiente. Cuando yo digo gradiente es derivada con respecto a una dimensión, X, Y o Z.
menos si yo voy a considerar que toda la línea de transmisión, si yo voy a considerar que esta distancia siempre sea X, entonces será X. Si yo digo, no, yo no quiero que sea X, sino quiero que sea Y, entonces ya no será con respecto a X, sino será con respecto a Y. ¿Ya? Entonces, pero estamos asumiendo que toda la dirección de la longitud va a ser siempre X. Entonces, si asumimos eso, vamos a tener lo siguiente. ¿Qué me va a decir? ¿No? Menos el gradiente del voltaje, o sea, la derivada del voltaje con respecto a cada distancia, es igual a R, la resistencia distribuida, que sabemos qué dimensiones tiene, ohmios por metro, por la corriente, más la inductancia distribuida por la variación de la corriente. Cuando digo variación, es la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Cuando digo gradiente, es la derivada de algo con respecto a una dimensión. Con respecto al tiempo, es variación. Entonces, cumple esto. Como quien dice, está cumpliéndose los dos voltajes desarrollados aquí, ¿no? Recuerde que era ya así, ¿no es cierto? En un pequeño trozo. Así era un pequeño trozo delta, ¿no es cierto? Delta de X. Entonces, ¿qué me está diciendo? La suma de este efecto, o sea, los voltajes, ¿no? Los voltajes que hay acá se van a sumar, ¿no? Entonces, eso me está diciendo. Y en cuanto a esta otra expresión matemática, ¿qué es lo que me está diciendo? Me está diciendo que el gradiente de la corriente, o sea, menos la derivada con respecto a X de la corriente, es igual a la suma de dos cosas, ¿no? ¿Esto qué cosa es? Es como si fuera es como si fuera voltajes, se van a sumar los dos voltajes. Acá es corriente, acá es corriente, acá es como si fuera corriente. O sea, una corriente que viene por acá de fuga y otra corriente que viene por acá. Entonces, es la suma de las dos corrientes. ¿Por qué? Porque este es voltaje, fíjense, este es voltaje. ¿Esto qué cosa es? Siemencio, pero el siemencio, ¿qué cosa es? 1 sobre ohmio. Entonces, voltaje sobre ohmio, ¿qué cosa es corriente? Entonces, ese es corriente. Entonces, el producto de los dos me da como que si suma las dos corrientes de fuga. Y esas son las dos ecuaciones diferenciales que describen el comportamiento de toda línea de transmisión. Entonces, apréndasela de memoria. Estas son las ecuaciones diferenciales que describen el comportamiento de toda línea de transmisión. ¿Cómo salen? Ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver. Ya vamos a ver cómo se obtiene eso. Muy bien. Son 15 horas con 13 minutos. Yo creo que hemos avanzado muy bien. Puedo seguir porque todavía me queda tiempo, pero yo he considerado hasta ahí para el día de hoy. Bueno, vamos a continuar con esto. Ya estamos en el tercer capítulo de líneas de transmisión. Muy bien. Si no hay alguna pregunta, estimados estudiantes, ya les he compartido ahí el archivo, tienen todo. Entonces, vamos a dar por culminada la sesión el día de hoy. Bueno, y en segundo lugar, porque haya un ambiente festivo, al menos a mí que me encanta el fútbol, ya estamos ya metiéndonos un poco al partido de